Estaba orándole al Señor hace mucho tiempo en ayuno con mi familia por la provisión para mi universidad. Mi universidad entró hace 3 semanas ya. A la fecha de hoy había entrado hace 3 semanas. Estoy en mis últimos semestres en prácticas y después de 2 semanas que entraron no había la provisión. Naturalmente no se podía por ningún lado porque las prácticas ya estaban todos entrando con informes y demás. Llegó un día en donde yo le entregué eso a Dios porque la verdad sí estaba muy cargada, pero el Señor me fortaleció en la fe. Hicimos el ayuno creyendo, desatando las palabras en los servicios, los miércoles, los domingos, y llegó un día, solo en un día se dieron todos los millones. Hermanos, no fueron cientos, no fueron pesos, fueron millones, gloria al Señor, y pude matricularme en la universidad. Y empiezo ya en el mes de mayo y declaro que así como el Señor me bendijo, los que están esperando provisión para universidades, para pago de deudas, también el Señor lo va a hacer con ustedes. Amén. Amén. ¿Quién vive? A su nombre. Nuestro Dios, nuestro Cristo, mire, suple. El día viernes yo me sentía muy mal, mucha dolencia en el cuerpo, dolor de cabeza, y el enemigo me decía que se acostaba, eso no vaya a la iglesia, para que ir para allá, que no sé qué. Y entonces yo dije, no, yo voy a ir, yo voy a hacer el esfuerzo de ir, y así vine acá y le pedí oración al pastor, oró por mí, me sentí mejor, empecé a sentir mucho calor cuando él terminó de orar. Y ayer pasé el día muy bien, la gloria para el Señor. Amén. Amén, bien, hija. Hace como 2 meses me hicieron unos exámenes de sangre, de orina, y un examen salió que tenía una infección urinaria. Entonces la bacteria que estaba provocando la infección era muy resistente a cualquier medicamento. Entonces la doctora me dijo, mira, tienes que tomarte un antibiótico, y era bastante antibiótico el que tenía que tomar, y miramos si el antibiótico resulta, bueno, significa que ya no tienes nada, pero si sigue, entonces si sigue la bacteria tenemos que hospitalizarte. Entonces apenas yo recibí esa noticia, nos pusimos a orar, oramos con los pastores, oramos en la casa de paz, y yo le dije al Señor, Señor, yo no quiero tomar ningún medicamento porque tú eres el que me sana, y yo ya estaba en embarazo. Entonces estuvimos orando y luego nos volvimos a hacer el examen, y el examen salió sin ninguna bacteria, no había infección urinaria. Gloria a Dios. Y bueno, pudimos dar testimonio en el médico. La doctora dijo, ¿te tomaste el antibiótico? Le dije, no, doctora, nosotros somos cristianos, creemos en el Señor, lo que hicimos fue que oramos. Entonces la doctora dijo, y la oración le sirvió. Y ya. Bueno, dio testimonio, ¿sí ve? Obediencia significa cumplir las instrucciones de un superior. El término en hebreo se llama shamá, que significa oiga. En otras palabras, preste atención y obedezca el mandamiento. La obediencia trae bendición. ¿Qué bendiciones? Bendito en el campo, bendito en la ciudad, bendito el fruto de su vientre, la arteza de amasar, lo que su mano toque es bendito, bendito su matrimonio, su descendencia. Dice también que la desobediencia tiene su respuesta. ¿Desobediencia de qué? Desobediencia del mandamiento. El hecho de que alguien diga, pero yo no sabía que Dios decía que yo no puedo robar, no puedo matar, no puedo. La Biblia dice que está escrito. Es como si usted se cruza el semáforo en rojo y dice, pero yo no sabía que no me podía pasar. Es la ley. Y ahí sí, ¿qué hacemos? Con conocimiento se peca, y sin conocimiento también. ¿Por qué es tan importante que hablemos de eso, del poder de la obediencia, del servicio y del caminar conforme a la palabra de Dios para que el propósito de Dios se haga en mi vida? Le voy a decir, estamos en una temporada donde lo que reina es el espíritu de anticristo, donde la rebelión es normal en muchos lugares, y la rebeldía, la semilla de rebeldía es satánica. El primero que se rebeló contra Dios fue Satanás. Y dice la palabra que lo que halló cabida en su corazón fue la iniquidad. Usted ve hijos que resisten. Es más, ¿hay rebeldía en la iglesia? Sí. Cuando Dios le dice, haga algo y usted no lo hace. Cuando usted argumenta lo que Dios le manda. Y se molesta porque su hijo es refunfuñón. Pero usted no es así a veces con Dios. Todo radica en la autoridad y todo radica en la obediencia. La autoridad máxima es Dios. Punto. Él es la fuente de todo poder.
Poder es la legalidad para yo hacer algo. Y la autoridad es el derecho legal a ejercer dominio sobre un lugar, a dar las órdenes que sean obedecidas y que todo, hay que ser cabeza y mandar. La cabeza máxima es Dios. Y el diablo lo sabe. Él sabe que se tiene que arrodillar delante de Dios. Él lo sabe. ¿Por qué su familia que sabe de Dios no se le da la gana? Porque hay una simiente rebelde en su corazón para no obedecer y no venir al propósito de Dios. La cuestión es que los tiempos se están cumpliendo, miles de judíos se siguen convirtiendo, gloria a Dios, y el tiempo de los que no son judíos se está acabando. Tenemos que despertar. Estamos en la obligación de entender los tiempos del Señor, sí, porque sí. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Reconocer la autoridad máxima que es nuestro Señor. Saber que Jesucristo nos dio esa autoridad. Cuando Jesús murió y resucitó, llevó cautiva la cautividad, dio dones a los hombres, todo poder, señorío y potestad le obedecen, punto. El cielo, la tierra, y al morir y resucitar le fue otorgada toda autoridad y todo poder en los cielos, en la tierra y en el infierno. Allá hay algo que dice: no lo pudimos retener porque era santo. Al tercer día se levantó y venció la muerte. Por eso tiene todo poder en los cielos, en la tierra y en el infierno. ¿Qué le agrada al Señor? ¿Que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios o que se le obedezca lo que Él dice? El obedecer vale más que el sacrificio y el prestar atención más que la grasa de carneros. La rebeldía es tan grave, versículo 23, como la adivinación y la arrogancia, como el pecado de idolatría. Como tú has rechazado la palabra de Dios, Él te ha rechazado como rey. Caso cerrado. Don Saúl, ahí lo vi. Así de sencillo. Rechazaste la palabra y rechazaste la obedecer, el Señor te rechazó. Le dijo Dios a Saúl. ¿A quién tenemos que obedecer? Primeramente a Dios. Segundo, a nuestra autoridad espiritual. ¿Quién es su autoridad espiritual? Su pastor. En esta casa tenemos una cabeza, que es el pastor. El hecho de que yo sea visible porque soy evangelista, no soy la cabeza. Él es la cabeza, en mi casa y aquí. ¿A quién más? A las autoridades. Tenemos que bendecirlo y obedecerlo siempre y cuando no contradizcan al Señor. Tito 3:1. ¿A quién más? A los hijos. Los hijos deben obedecer a sus padres. Cada vez que un hijo se levanta en rebeldía contra su papá, se cortan los años de vida que usted iba a vivir. Hijo, obedezca a su padre, que es el primer mandamiento con promesa. Tercero, los empleados a los patrones. Efesios 6:5 dice: así sean difíciles. Hay gente que obedece correctamente de dos maneras: por reverencia al Señor. Segunda manera por la cual usted obedece a Dios: por amor a Dios. Hay mucha gente que sabe: no fornique porque es pecado. Tiene la revelación y reconoce la autoridad de Dios y se somete por la autoridad. Tengo temor de Dios. Pero ¿sabe qué? Hay gente que no peca porque lo ama, porque no lo quiere contristar, porque Él vale todo, porque Él merece que yo lo respete. Amén. Dile: enséñame a obedecerte por amor, revelación y sujeción. El diablo sabe quién es un desobediente porque tiene lo mismo que tiene él. Pero cuando usted obedece a Dios, eso le da a usted autoridad espiritual. Escúcheme. Segundo, hace que Dios castigue sus enemigos. ¿Cuántos dicen amén? Cuando tú amas a Dios y le haces caso, Él dice: ese déjemelo a mí. Y usted dice: bien pueda, Señor, pase, ten misericordia. ¿Sí o no? La mejor llave de guerra es la obediencia.
Las armas que luchamos no son de este mundo, sino que tienen poder divino para derribar fortalezas. Dice, y destruimos, 2 Corintios, todo argumento, toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Lo primero que hace el enemigo para que tú te rebeles es ponerte pensamientos, y tú tienes que decir, todo argumento del infierno se pudre esta mañana. Díganlo, reprendo en el nombre de Jesús, porque mis pensamientos le pertenecen a Cristo, porque Él pagó mi paz, y declaro que mi mente se somete a Jesús. Amén. Y diga, todo argumento de enfermedad se va, argumento de temor se va, argumento de que tus hijos no cambian se rompe. Hoy declaro que por tu obediencia a Dios y a la palabra de Dios, los argumentos del infierno se destruyen. ¿Quién era Josué? Josué fue un hombre que nació en el desierto. El pueblo de Israel había salido, ¿sabe qué? Toda una generación que se caracterizó por ser rebelde, por ser argumentadora, por mirar conforme a su naturaleza. Dios nos trajo para matarnos en el desierto. Esos murmuradores ahí se quedaron. Con Dios no se juega. Y escúcheme, un hombre, un joven que nació en medio de unos viejos que anhelaban el pasado. Ay, es que el año pasado, hermana, el año ya se fue. ¿Sí o no? Ya se fue. Unos viejos que eran idólatras, anhelaban la cebolla en lugar de valorar el maná en medio del desierto. No importa el problema que tú estés pasando, sabe que llegarán momentos donde otros te pagarán comida bien finuchis, pero si tú estás pasando por ese lugar, empieza a darle gracias a Dios por lo que tiene. Empieza a darle gracias por el Santo de Israel que tenemos. Tenemos nada menos que al Dios al que el mar le dijo, bien pueda, Señor, pase con tu pueblo, al que la creación le responde, al que el infierno tiembla ante su nombre. Usted y yo tenemos un Dios sobrenatural, y que nunca se nos olvide el poder máximo y la autoridad máxima que están sobre él. Josué nació en medio de una generación, ¿sabe qué? Miedosa, que no tenía mentalidad de guerra, pero en medio del desierto vieron la gloria del Señor. Era un hombre que, gracias a su agilidad, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué silla tengo que correr? ¿Cómo le voy a servir? Él aprendió a saber que había un líder espiritual puesto por Dios. Hay gente que Dios la pone para que nazca para un gran propósito. Él tuvo claro quién era su líder. Él sabe que dijo, lo voy a obedecer a Dios y a la visión que Dios le dio a este anciano. A esa visión voy a seguirlo, porque tú le dijiste algo para una generación, para una tierra, para mi pueblo, y voy a determinarme a obedecer. Un siervo significa un escudero, significa un hombre que iba a ser entrenado. Todo aquel que decide servir a un hombre de Dios para llevar la visión de Dios será el próximo que herede. Yahshua, la misma raíz de Yeshua, ¿sabe qué significa? Salvación. Era el hombre llamado para pasar al pueblo a una nueva temporada. Nadie se manda escudero. Para que usted sea escudero de un hombre, de Dios, tiene que haber una afinidad en el espíritu. Hay un propósito divino, hay una revelación de parte de Dios. El escudero es aquel que significa coequipero, significa hacer yunta, significa un hombre que es entrenado para cuidar la espalda de su líder. Va adelante abriendo camino. Que Dios te equipa de palabra para abrirle camino al hombre o a la mujer de Dios. Por eso Jesús mandaba de 2 en 2. Es uno determinado para ser bendecido. Es uno asignado para que el infierno le tenga miedo. Un escudero es alguien que ha sido entrenado en tocar la trompeta para abrir el paso. Es un hombre entrenado como atalaya. El escudero que no ora está mal. Tiene que pararse para advertir
es alguien llamado a que los ojos espirituales se le abran, porque necesita Dios que vea y advierta el mundo espiritual. Eso es un asunto de reino, es un asunto del espíritu, es un asunto sobrenatural. Son los viajes de Dios, son los asuntos de Dios. Éxodo 33:10, cuando los israelitas veían la columna de la nube, se detenían a la entrada de la tienda de reunión. Todos ellos se inclinaban a la entrada de la carpa y adoraban al Señor. Y hablaba el Señor con Moisés cara a cara, como quien habla con un amigo. Después de eso, Moisés regresaba al campamento. Pero Josué, su joven asistente, nunca se apartaba de la tienda de reunión. Josué nunca se apartaba, y como nunca se apartaba, las mieles de la presencia las disfrutaba. Josué aprendió a distinguir dónde estaba Dios y dónde no estaba. Josué aprendió a saber cómo se movía el Espíritu Santo en medio del pueblo. Josué aprendió a saber. Él nunca sabe qué dijo, vuélvelo a repetir. Él sabía cómo hablaba Dios con trueno en medio de esa montaña, cómo la gloria se manifestaba. Josué sabía que tenía que pagar un precio, levantarse temprano para ir a servir al templo donde iba su líder. Sabía que de pronto tenía mal carácter, no importa, como le tocó Eliseo con Elías. ¿Sabe por qué? Porque es un puesto, una posición de reino. ¿Sabe qué? Donde Dios te madura a una persona que sirve, Dios le enseña, le adiestra, la lleva a un nivel mayor. Yo no quiero una iglesia donde voy a estar sentada. Yo no quiero una iglesia donde no se habla el poder de Dios. Yo no quiero una iglesia bonita, pero donde no se mueve nada. Yo quiero que el Señor, si tiene que despelucarme, lo haga. Si tiene que liberar a alguien, lo haga. Si tiene que echar fuera demonios, lo haga. Esta es la casa de Él. Esta es la casa de Él. Esta es la casa de Él. Y amamos que se mueva como quiera, Espíritu Santo. Un escudero es un compañero del camino. Un escudero es un siervo de Dios puesto al lado de otro siervo. Es un cargo de alto honor al servicio de Dios a través de un líder ungido por la presencia. Un escudero rodea y levanta y fortalece y provee para su líder. Un escudero es un colaborador absoluto de los asuntos del reino. Me siento con mucha carga. Asuntos del reino. Y te puso ahí porque ahí te necesita. En la puerta, ahí te necesita. En el altar, ahí te necesita. En la alabanza, ahí te necesita. Y prefiero su presencia. Prefiero que usted se tire al piso. Esa es una casa de siervos. Porque yo declaro, un día fuimos a Cartagena, predicamos. Siempre Dios me lleva primero, luego me llevé con mi esposo y un equipo. Y nos teníamos que venir, pastora, pero necesitamos que usted predique, nos enseñe tal cosa. Ahí queda Julie, predique. ¿Estaba entrenada? ¿Sí o no, Julie? Allá Julie predicó. Íbamos para Cartago, el avión se dañó el otro. Miguel me dijo, ¿qué hago? Váyase adelante con Rocío. Estaba la casa, 70 personas, los pastores no llegaron. ¿Quién predicaron? Ellos dos. ¿Han sido entrenados? Siempre que usted se dispone a servir, Dios le hace mover en la unción que pone en la casa. La unción de Moisés era de entrar a la presencia, de hablar con Dios, depender de Dios, ver la gloria de Dios, recibir el consejo de Dios. Este hombre aprendió a obedecerle lo que hizo su líder. Y ¿sabe algo? Josué pasó a la tierra prometida en legalidad. Dios mismo habla por usted. Dios habla por usted. Dios le dijo, mire Moisés, tú no vas, pero tu escudero sí. Dice que vino en el último capítulo Moisés y le puso la mano a Josué. Y todo el pueblo lo vio, la legalidad del ser enviado, equipado, afirmado, discipulado y enviado. Y le quiero decir algo, el espíritu que había en Moisés vino sobre Josué y todo el pueblo lo vio. Al día siguiente pasa, se muere y el Señor le dice, mira Josué, Moisés murió, punto. Ahora el asunto es entre tú y yo. Levanta las manos y dile, prepárame, Señor, que nunca tengan poco el servir,
Así sea correr una silla, así sea levantar un papel, así sea entregar una hojita. Es una honra servirte en tu casa. Él sale con un pueblo rebelde que sería transformado a un pueblo obediente. Sale con un ejército desobediente a formarlo en un gran ejército dispuesto a obedecer a Dios. Es la temporada donde eres transformado en un guerrero sobrenatural. Eres transformado en un hombre de estrategia divina. Eres transformado para ver la gloria de Dios y ver a Dios peleando en tu favor. Alguien está cansado de pelear en sus fuerzas. Esta temporada nos trae a Dios peleando en nuestro favor. Renunciar al espíritu de independencia. Tomar la decisión de seguir a Dios de corazón. Cimentarme, ¿sabe qué? Arrancar toda rebeldía satánica. Estos no son tiempos donde Dios le ruega a alguien que le sirva. El entendido oye y sigue. Escúcheme, el corazón terco y obstinado necesita ser circuncidado en este tiempo. ¿Qué es lo que Dios pide en la obediencia? ¿Qué demanda? Morir a tu voluntad para hacer la voluntad de Dios, y va a ver la gloria del Señor. Es tiempo de prepararse para este nuevo tiempo. Y dice, para cruzar el río, para entrar a la tierra. Ustedes los israelitas, tal como le prometí a Moisés, yo les entregué a ustedes todo lugar que pisen sus pies. Durante todos los días de su vida nadie será capaz de hacerles frente. Hoy declaro sobre ti, hoy lo declaro sobre mí, hoy lo declaro sobre Isaac, sobre Alejandra. Durante todos los días de tu vida nadie te podrá hacer frente. Que si el indio amazónico, no. Que si el brujo del pueblo, no. Que si la egoísta de tu empresa, no. Que si la vieja que te quiere quitar tu marido, no. Nadie te podrá hacer frente. Ni la opresión, ni la tristeza. Nadie, 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 porque yo estaré contigo y no te dejaré ni te abandonaré. Levanta las manos y dile: Señor, gracias por traernos esta temporada. Sé fuerte y valiente. Fuerte, fuerte, no endeble. Fuerte, sé fuerte. Viene el desánimo y usted resístalo. Viene, ¿sabe qué? La pereza. La resisto. Fuerte. Y encima resístala. Resístala. Valiente. No le dé miedo a la situación. Sea valiente. Esfuérzate y sé valiente. Porque tú harás que heredar la tierra que le prometí a sus antepasados. Hay promesa para su familia, para la mía sí. Dice, solo te pido. Eso te dice Dios. Te pido, hija. Sé valiente. Mire la actitud de Dios. Te pido que tengas mucho valor y firmeza. ¿Por qué me dices Señor, Señor, si no haces lo que te digo? Te pido, sé valiente. Ese es un asunto mío, una pelea mía. Tú sé valiente. Sé firme. El tiempo en el que las circunstancias te movían y la gente se acabó. Solo te pido que tengas mucho valor y firmeza para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella para nada. Solo así tendrás éxito donde quiera que vayas. Recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito. Ya te lo he ordenado. Sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Donde quiera que vayas. Donde quiera que vayas. Padre, yo declaro fortaleza. Dios le dijo a Josué: prepárense, y lo primero que tienen que hacer es circuncidarse. Cortar el prepucio significaba
desprenderse de la carne. Es un acto de obediencia, de higiene y una señal. Pero Dios le estaba diciendo: quiero que todo el pueblo haga parte de mi pacto. Lo otro que hace es tomar la caja, que significaba la caja del arca del pacto. Esta arca del pacto era hecha de madera de acacia. La madera de acacia, ¿sabe qué es? Es un árbol feo, chanchiroso, no sirve para nada, ni siquiera para hacer una silla. Tiene espinas. Y sabe que de ese árbol que no vale nada, que es un rastrojo en el desierto, Dios le dijo que hicieran una caja. ¿Y sabe lo que hace? La recubrió de oro y por dentro puso el maná, que significaba el pan que caía del cielo. Puso las tablas de la ley, que significaba la palabra de Dios que tenía que estar adentro. Y puso la vara de Aarón. Era un pedazo de vara cortada de almendro que madrugaba a florecer. ¿Y sabe qué significaba? La autoridad. Diga conmigo: la autoridad. Todo estaba dentro del arca. Tenía que ser llevada por estas asas para que ellos no tuvieran que tocar el arca, sino que el sacerdote tenía que llevar el arca, ¿sabe cómo? En los hombros. Y en esta parte de arriba estaba el propiciatorio. 2 arcángeles, cuando había el sacrificio, tomaban la sangre y la aplicaban aquí adentro. De aquí era que subía la columna de fuego. De aquí era que subía la nube para alumbrar a todo el pueblo. Esta arca significaba la presencia. Estaba en el lugar santísimo, el lugar más santo, donde Dios se encontraba cara a cara con Moisés. Esta arca, ¿sabe qué? Cualquiera no podía entrar, ni siquiera Josué podía entrar, pero por haber sido fiel al propósito de Dios, al pueblo de Dios, haber sido obediente, ahora él podía tenerla cerca, ponérsela a los sacerdotes. Y ¿sabe qué? Llegaron hasta el río Jordán, y una vez que llega, el río está completamente crecido, está desbordado porque era tiempo de cosechas. Y le quiero decir algo: lo primero que Dios lo prueba es: póngase el arca, y vienen hasta el río Jordán. Y cuando lo ven crecido, usted se ha metido en un río crecido que baja de todo bravo, usted no se metería. Dios lo lleva hasta la orilla, ¿sabe qué? De donde usted ve lo imposible, para que Él empiece a hacer un milagro sobrenatural. Cuando este hombre se paró aquí, algo sucedió, y dice la palabra en el capítulo 5 que las aguas se levantaron y formaron una muralla. Entonces el pueblo pasó en seco y salió polvo de dentro del río Jordán, un río que hay lodo por dentro. Y ellos pasan, y lo primero que pasan al otro lado, ¿sabe qué es? Con la presencia. Esto es un chofar, es un arma de guerra. Este cuerno es tomado de un animal, es cortado, le meten el instrumento para sacar la carne, para que al soplarlo dé un sonido de guerra. Cuando los israelitas tocaban esto, Dios se comunicaba con ellos. Cuando un demonio escucha el sonido del chofar, hay rompimiento en los aires. Huyen de ese lugar, no resisten el toque del chofar. Cierto día, Josué, que acampaba cerca de Jericó, levantó la vista y vio a un hombre de pie en la tierra, con espada en la mano. Y Josué se le acercó y le preguntó: ¿es usted de los nuestros o de nuestro enemigo? De ninguno, le respondió. Me presento ante ti como comandante del ejército del Señor. Dice: entonces Josué se postró rostro en tierra y le preguntó: ¿qué órdenes trae su majestad, mi señor, para con este siervo? El comandante del ejército del Señor, dice, le contestó: quítate las sandalias de los pies, porque el lugar que estás pisando es sagrado. Cuando Josué terminó de dar las instrucciones al templo, a la gente, dice que tenían que dar una marcha alrededor de la ciudad cada día por 7 días. Ellos sabían guerrear. Josué era un hombre de guerra, pero Dios le dijo: no me interesa tu estrategia. La estrategia que Dios tenía era simplemente cada día una.
en silencio. Los únicos que tocan son las trompetas. En otras palabras, este es un asunto mío y es en mi lenguaje. Los hombres guerreros vienen adelante con las armas de guerra, es decir, con la espada que simboliza la palabra. Por eso un escudero es alguien dentro del diseño de Dios. El día que Dios te abra la puerta para entrar a servir, nunca menosprecia el servicio, porque Dios le entrega grandes victorias. Y sabe lo que dice: alista los guerreros. Luego trae los sacerdotes. Se habían purificado, se habían circuncidado, habían tomado la Pascua, habían ayunado, orado, consagrado, porque era tomar el territorio y entrar en victoria. Tenían la disposición de adorar. El sacerdote cargaba el arca en los hombros, es decir, la autoridad se la da la presencia de Dios. Un sacerdote que cargue la presencia, peligroso para el diablo. Un sacerdote que cargue la presencia escuchará el diseño de Dios. Y dijo que el pueblo debería ir atrás. Este fue el modelo de guerra que Dios dio. Usted solamente lo único que tiene que hacer es caminar, y el pueblo, que es que yo sé hacer guerra, que me entrené en tal lugar, que es que yo vi, solo camine. Y mire lo que dice: al séptimo día, las vueltas serán 7. El pueblo que estaba en Jericó eran 2 murallas, una de 9 metros y otra de 6 metros, grandes. El pueblo era grande, tenía mucho armamento. Lo primero que ellos hicieron: aseguremos la puerta. Lo que no sabía era que Dios les iba a tumbar desde la muralla y la puerta también. Escúcheme, ¿qué está haciendo esta gente? Unos palos chiquitos, nosotros todo lo que tenemos. La victoria no te la da tu estrategia, te la da Dios. La tarea era sencilla: haga caso, obedezca. Y mire lo que dice, que ellos empezaron a caminar. Al séptimo día, versículo 8, cuando Josué terminó de las instrucciones, 7 sacerdotes marcharon al frente del arca, el Señor tocando sus trompetas, y el arca del pacto les seguía. Los hombres armados marchaban al frente, y dice: y los sacerdotes que tocaban la trompeta tras el arca, dice, en la retaguardia. Durante todo el tiempo las trompetas no dejaron de sonar. El pueblo obediente marchó en silencio. Temprano se levantó a obedecer. De usted depende si demora la victoria. Si Dios le dijo: haga esto, hágalo, y sea rápido para hacerlo. Dice: solo en ese día se repitieron 7 veces la marcha. A la 7ª vuelta gritaron: ¡grito! Y dice la palabra que al instante se cayeron las murallas. ¿Sabe por qué? Porque el comandante en jefe es Jesucristo de Nazaret. Él fue el que se paró. Por eso le dijo a Josué, no lo reprendió cuando se arrodilló. Él ya tenía la espada desenvainada. Y yo declaro que la espada desenvainada de Dios rodea esta casa. Yo declaro que la espada desenvainada de Dios pelea en favor de tus hijos.